nos observan. ¿Quién? ¿Los habitantes de Marte? ¿Qué cosa? Misterios al anochecer ha llegado. Un encuentro con los enigmas, la música y los temas más insospechados. A través de la frecuencia 99.5 FM para todo Lima Sur y aún más allá. En la conducción, Fernando Chapi Martínez. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Misterios. La nueva etapa de Misterios al atardecer a través de los 99.5 para toda Lima Sur y aún más allá. Como siempre, su amigo Fernando Chapi Martínez, trayéndoles lo mejor de los enigmas, temas igual de interesantes o explicados en la mayoría de los casos, y hoy no es la excepción. Tengo directamente desde España a Javier Resines, que nos va a hablar sobre un tema que lo traté con otro invitado cuando recién empezaba la etapa de Misterios al atardecer. Se llevaba a cabo en una emisora de la ciudad de Puerto Maldonado, en la Amazonía, que es el de la criptozoología. Pero ahí estamos hablando del año 2020, aproximadamente octubre, noviembre del 2020, y desde entonces ese tema no volvió a tocarse y no se tocó ya estando en la ciudad de Lima, Lima Sur, ¿no? Así que va a ser muy, muy bienvenido el tema y aún más bienvenido nuestro invitado desde España. ¿Qué tal, Javier? Bienvenido a Misterios. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias por la invitación y bueno, pues encantado de compartir contigo aquí un ratito de radio, pues hablando de estos temas tan curiosos, ¿no? Como son los animales extraños. Los animales oficialmente inexistentes, oficialmente desconocidos y hasta improbables. Así es, porque de eso trata la criptozoología, pero quizá para puntualizar un poquito más nos pudieras explicar qué es la criptozoología. Sí, lo has explicado muy bien. Se trataría del estudio, por así decirlo, del conocimiento de aquellos animales que no están catalogados oficialmente por la ciencia. Serían todos aquellos de los animales de los que tenemos indicios, avistamientos, testimonios, pero que no tenemos aún una creencia en ellos oficial, es decir, nos faltan el propio animal en sí, los restos anatómicos que poder analizar o que puede concluir que es una especie nueva. Y además de todo esto, se trataría de especies animales no conocidas por la ciencia oficial, que no están en los libros de biología. Además de todo esto, la criptozoología añade una especie de plus de misterio, por así decirlo, muchas veces de misterio, de gigantismo, de paranormalidad, por así decirlo, ¿no? Que hace que todavía la posible existencia de estos animales, de estas criaturas, sea más extraña y más interesante, ¿no? Porque estaríamos saliéndonos tal vez de lo que es la biología pura y dura. Interesante. Entonces, Javier, digamos que dentro de la criptozoología, para poner ejemplos clásicos, ¿no? Podríamos quizá, por ejemplo, hablar de este gusano asesino del desierto del Gobi, el Olgoi Porcoi, si no me equivoco, así se pronuncia. Sí, algo así, es muy raro, sí. Sí, podríamos hablar también del tan mencionado y todo esto, por decir, el monstruo del lago Ness o el Logopogo, monstruos lacustres con forma casi de plesiosaurio. Y también hay incluso hasta observaciones, dicen algunos, de extrañas aves que parecen más bien salidas de otro tiempo, ¿no? Como si se hubiera abierto un portal y de pronto apareció un pterodáctilo. Increíble, pero cierto, hay gente que asegura haber visto pterodáctilos o aves gigantescas, pues más propias de otro periodo de la evolución del planeta. Entonces, la zoología en realidad abarca muchísimo y tú la has estudiado principalmente en España, pero también en otros lugares. Por ejemplo, ¿de qué críptidos nos podrías empezar comentando de los que tú has seguido la pista? Bueno, pues has hablado de algunos de los más conocidos. Yo siempre digo que son una especie de las vedettes, ¿no?, de la criptozoología. Y claro, pues algunos de ellos son pues Nessie y todos sus primos monstruosos que viven en lagos de casi todo el mundo. Casi todos los países del mundo, casi todos los lagos tienen una leyenda detrás. Y a veces algo más que una leyenda, una serie de avistamientos, algunas veces con fotografías más o menos borrosas, con testigos
pues con credibilidad, ¿no? Que aseguran haber visto este tipo de monstruos imposibles a todas luces hoy en día, siguiendo las teorías de la evolución, pero que estarían habitando en muchos de los lagos, ¿no? De los que tenemos, pues, de los que vamos de vacaciones, en los que nos bañamos a veces, en los que pues montamos en un barquito, en todos esos sitios, porque hay que tener en cuenta que parece que estamos hablando de animales que están en lugares muy lejanos a nosotros, muy extraños, muy remotos, muy exóticos, no. Están en nuestras playas, en nuestros pueblos, en nuestros montes, en nuestras ciudades incluso, ¿no? Es decir, vivimos, muchos habitantes del planeta, en una cotidianeidad con lo monstruoso, con estos monstruos, ¿no? que aparecen y que, bueno, de algún modo, en algunas regiones del planeta, luego si quieres comentamos un poco, pues sí que afectan a la vida diaria y modifican la conducta de las personas, ¿no? Y todo. Pero bueno, volviendo un poco a tu pregunta, tendríamos, por ejemplo, estas grandes categorías o grandes subgrupos de críptidos que serían, pues eso, los monstruos lacustres tipo Nesio, tipo Ogopogo, Bessie. Bueno, en Estados Unidos yo creo que hay miles, ¿no? En cada lago casi tienen uno. También tendríamos un grupo muy importante que es el de los homínidos o los hombres salvajes, o que serían pues todos los yetis, Bigfoots, Sasquatch, almas, depende de la zona del mundo en la que nos encontremos, serían llamados así, con sus diferencias físicas y de comportamiento, pero bueno, estaríamos hablando de seres semihumanos o una mezcla de primates y humanos, normalmente de gran tamaño, peludos, huraños, que serían un poco, que también estarían distribuidos casi por todo el mundo. Si nos vamos al mar, pues el mar es un hervidero de extrañas criaturas, desde el mítico kraken, el calamar gigante, que cada vez es menos mítico y menos desconocido, pero que todavía tiene ese halo de leyenda detrás, hasta las típicas serpientes marinas que también están por todos los lugares del mundo, o los blobs, esas masas gelatinosas, amorfas que aparecen de cuando en cuando en playas de todo el mundo, que bueno, contemos aquí un pequeño spoiler, la mayoría tienen una explicación muy prosaica, pero que bueno, hay siempre algún caso ahí extraño. O lo que tú decías, esas entidades, esas criaturas, esos seres voladores, pterodáctilos, vistos en todo el mundo, desde los ropen, de África, los cangamato en Papúa Nueva Guinea, hasta, bueno, pues casi también en cualquier cielo del mundo se encuentran extrañas aves o extraños reptiles voladores. Habría también un par de grupos que también entrarían dentro de la criptozoología, a mi entender. Uno son todos esos animales extintos, pero que de algún modo han desaparecido, pero que parece ser que vuelven, ¿no?, a la vida. Por ejemplo, estaríamos hablando del tilacino, del lobo marsupial de Australia, de los perezosos gigantes, los megaterios, los megalodones, los tiburones gigantes, los mamutes también incluso, ¿no? Y por último, yo creo que hay una categoría que yo lo llamaría como la de la criptozoología paranormal, que sería el más allá del más allá todavía, que serían esos animales que no solamente están hechos, por ejemplo, así decirlo, de carne y sangre y hueso, sino que tendrían un componente paranormal. Por ejemplo, me refiero al Mothman, el Mothman original de Pond Pleasant en Estados Unidos y todas sus variantes que hay también por medio mundo, a los Alien Big Cats, todos esos felinos extraños que aparecen también por diversos rincones del planeta, o al ya casi mítico chupacabras, esa criatura que no se sabe muy bien de dónde ha salido ni qué es, pero que tiene ese componente paranormal por su comportamiento, ¿no? Un poco todo esto sería la amalgama de la criptozoología, así que como es Fernando, pues hay bichos de todo tipo, por así decirlo, ¿no? Casi de lo que queramos hay uno, ¿no? Para poder investigar, indagar y descubrir sus historias detrás de ellos. Así es, Javier. Entonces tenemos multitud, no solamente de seres que podrían, yo tengo entendido que ha habido algunos de los cuales se ha hablado en alejadas regiones del mundo, ¿no?, como el caso de Locap, ¿no?, este pariente de la jirafa. Uh-huh. Sí. Y bueno, se decía cómo va a existir algo así, una especie de jirafa sin cuello largo y con rayas de cebra, y resulta que ahora está en varios zoológicos del mundo porque se ha encontrado y resulta que sí, que existía, ¿no? Y así también se han catalogado algunos otros, de modo que hay algunos que sí que podrían ser, digamos, animales que han escapado a la visión del ser humano o no directamente se han escondido del ser humano ante su avance, conocidos por
las poblaciones locales, que bueno, obviamente son conocedoras de su entorno, sobre todo si son comunidades asentadas desde hace cientos o miles de años, pero hay otros, como mencionas, que es cierto, ¿no? Por ejemplo, cuando mencionaste estos felinos que aparecen y desaparecen, recordé un documental que vi hace mucho tiempo. Me acuerdo, este programa de Arthur Clarke, que era El maravilloso mundo de Arthur Clarke o algo así, y él mostraba pues imágenes fílmicas de estas panteras negras que de tanto en cuanto aparecen en las Islas Británicas y tienen un tipo de consistencia física, no sé si temporal o permanente, pero para que hayan sido captadas en cámara más de una vez y de pronto desaparecen, es como que hubiesen mini oleadas, ¿no?, de avistamientos, y durante años no se vuelve a saber de ellas, y tienen toda la apariencia pues justamente de ello, de un felino grande y merodeador. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Claro, efectivamente. El tema de los alien big cats, además, es mucho más conocido en las Islas Británicas, como dices, pero es un fenómeno que se da casi a nivel mundial. En España, por ejemplo, tenemos muchos casos, comparativamente con los ingleses menos, claro, porque ellos son los ases de este fenómeno, pero comparativamente hay bastantes. Realmente sí, como dices, tienen una consistencia física, aparecen, desaparecen. El asunto está, ese rasgo paranormal que tienen es que a veces aparecen y desaparecen como si realmente fuera un aporte de una entidad fantasmal o algo así, o como si llegaran desde otra dimensión o a través de una grieta interdimensional o algo así. Hay una serie de televisión que se llama Primeval, que es una serie británica además, que precisamente lo que trata es bastante entretenida, trata esta teoría. Se trata de un grupo que se forma, que lo que hace es perseguir e intentar que no dañen a la población todos los animales que aparecen en una serie de grietas espaciotemporales que aparecen en distintos lugares de Gran Bretaña. Este grupo lo que se intenta es aplacar el peligro y llevarlos a una especie de lugar seguro o devolverlos a su lugar de origen. Bueno, sería una explicación. Es una de las teorías que se esgrimen también para algunos de estos animales extraños, sobre todo por esa forma de aparecer y desaparecer que es casi como un aporte dentro de como los aportes mediúmnicos, ¿no?, de hace un siglo. Y también, por otra parte, por ese aire como si esa falta de interacción que tiene a veces el felino con el entorno. Pues se ha dado también esos casos en los que parece como si el felino estuviera deambulando por una zona sin aparentemente hacer caso a ningún estímulo exterior, el testigo, luces, ruidos, y de repente desaparece en un momento dado. Normalmente no hay huellas, no hay rastros, y eso que se realizan enormes batidas policiales con grandes medios, con helicópteros, con cajas trampa, todo tipo de medios, drones ahora, y no se encuentran nunca. No conozco el caso de que se han encontrado nunca un alien big cat en la zona donde se les ha visto. Siempre la explicación oficial siempre es la misma, es la de un perro asalvajado, un felino, un gato grande, ¿no?, por así decirlo, pero son evidencias, algo así. Sí, un gato que se ha pasado de peso, vamos, no poco menos, pero son explicaciones con muy poca consistencia, sobre todo cuando hace 3 años en España, en Valladolid, hubo un caso en el que hubo imágenes de un gato grande, de una pantera negra, por el campo, en algunos campos de algunos pueblos de Valladolid, del interior de Castilla, del centro de la península, en el que había imágenes en las que se veía que era claramente un felino negro de un tamaño muy importante, muy grande, pues una especie de pantera o algo así. La Guardia Civil, la entidad que en España pues lleva las labores de vigilancia en las zonas rurales, pues decidió meses después dar una explicación con una fotografía que era de un perro asilvestrado que estaba por la zona. Comparando las dos fotografías es que, bueno, pues daba risa casi, ¿no? O sea, era una explicación pues para mentes poco desarrolladas por ser algo elegantes, ¿no? Quiero decir, esa es la explicación que dan las autoridades muchas veces, porque entiendo que se encuentran pues a falta de una explicación lógica y racional, y en algunos casos estos fenómenos producen temor y miedo en las poblaciones a las que les afecta, claro, porque de vez en cuando afecta al ganado, también afecta a la propia población, y bueno, pues a nadie le gusta tener lo que sea merodeando cerca de ti, y entiendo que las autoridades intentan a veces zanjar el asunto con un caso así. Hubo un caso en finales de los años 70 en Tenerife que
la policía lo que consiguió fue el efecto contrario. Hubo una serie de ataques, de muertes a ganado. Es un caso que se llama el del monstruo de Taco, así se llama la población de Tenerife donde sucedía. Durante varios meses pues aparecieron perros, cerdos, todo tipo de ganado, pues con los típicos ataques que produciría un chupacabras, no dentro de la jerga del ataques como cortes muy quirúrgicos, ausencia de sangre, ausencia de pelea, bien, todos estos casos. Entonces la población durante unos meses estuvo inquieta, ¿no? Había ataques cerca de sus casas, en sus granjas también, y la policía local lo único que se le ocurrió decir es que solamente había dos soluciones: o eran vecinos que estaban molestos con otros vecinos y se tomaban estas libertades, o bien que tal vez lo que hubiera era una invasión de ratas gigantes que estaban haciendo esto Sí, esto todavía creó más temor en la población que la posible presencia de un depredador desconocido. Lo de las ratas gigantes fue la peor solución que pudieron dar la policía local en ese momento para explicar el suceso. Quiero decir, a veces casi que es mejor no dar una explicación si no se tiene que inventarse lo de la posible rata gigante. Claro, la gente pensaba en ratas de 1 metro de altura, exacto, paseándose por las calles. Sí, sí. A eso voy, que justamente es como que tratas de explicar un críptido con otro críptido. Sí, claro, claro. Una rata tan grande que puede atacar al ganado y matarlo. Sí, a cerdas de 300 kilos, a caballos, quiero decir, no estábamos hablando de un gatito pequeño, no, o sea, eran animales muy poderosos que con realmente grandes destrozos, ¿no? Pues si es una rata gigante lo que ha hecho eso, yo me quiero ir de ahí, rápidamente, no quiero encontrármela, ¿no? Entonces, pues bueno, existe esas posibilidades, ¿no?, de algunos animales más extraños o menos extraños, ¿no?, que existen en el mundo, pero realmente luego si se pone uno a indagar hay muchas historias, muchos casos, muchos encuentros, miles al año de los que tenemos conocimiento, aunque bueno, si rascamos en esa superficie, detrás nuevamente encontramos explicaciones para la gran mayoría, pero siempre queda ese resquicio, ese pequeño grupo de casos inexplicados realmente, y que bueno, que pueden tener una realidad biológica detrás, porque no, pues no conocemos el 100% de nuestro planeta y mucho menos el de nuestros océanos, y en principio, pues bueno, somos personas abiertas, ¿no?, a estas posibilidades. A mí, ¿sabes lo que dentro de todo este panorama de la criptozoología, lo que me apasiona especialmente, muy aparte de estos casos en los que los animales desconocidos o supuestos animales se mezclan ya con factores paranormales de desaparición y otras cosas así, ¿no? O incluso en lugares donde se han visto casi a la par, en el caso sobre todo de los Bigfoot, objetos volantes no identificados, sí, presencia de humanoides asociados a esos objetos y al lado del Bigfoot o cosas tipo luminiscencia. Muy aparte de eso, lo otro que me llama la atención es la posible supervivencia o presencia, qué sé yo, desde otro tiempo, para los que les gusta hablar de distorsiones espaciotemporales, de seres que ya no deberían estar aquí hace mucho, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Amazonía, que más para el lado de Brasil, se habla hasta de dinosaurios, según algunos, o del Mapinguari, que venía siendo el perezoso gigante de finalizando la edad de hielo, las glaciaciones. Todavía estaría vivo, merodeando y alimentándose en plena selva, y muchos afirman haber visto algo similar sin tener conocimientos paleontológicos ni nada, y sin embargo te lo retratan, ¿no? Otros hablan también, esto lo conversaba con una persona que estudiaba la criptozoología aquí en la selva peruana, o sea, la gente suele a veces llamarle al puma león de montaña, etcétera, pero es que hay gente que ha visto leones, o sea, felinos grandes con melena. Y eso es totalmente ilógico, porque se supone que el único gran felino del género pantera que hay aquí es el jaguar, que de melena no tiene nada, ¿no? Entonces, cosas así de raras, ¿no? Y uno recuerda que sí, en el pasado existieron especímenes así, pero estamos hablando, pues, de épocas en las que no había pisado esto el primer ser humano. Entonces, ¿qué podría ser, no? ¿Podrías contarnos alguno de estos casos de presuntos supervivientes?
Claro, dentro de ese grupo, esa categoría que hemos hecho hace un ratito en cuanto a los animales criptozoológicos, este grupo de los extintos es muy interesante. Has hablado de uno de mis favoritos, que es Mapinguari, por ejemplo, porque es uno de los animales, de los críptidos, que yo creo que tienen mayores posibilidades de ser realidad. Como bien has apuntado, se trataría de un perezoso gigante, perezoso terrestre, extinto supuestamente hace 10-12 mil años aproximadamente, pero que en algunos lugares de la Amazonía habría conseguido pervivir. Hay un libro muy interesante de Luis Jorge Salinas, es un argentino que ha estado varios años viviendo en Brasil y que él tuvo la oportunidad de ver en diversas ocasiones, tener un encuentro con estos Mapinguari, no con uno ni con dos, sino con manadas de ellos, ¿no? Y hay un libro que además es gratuito y que se puede encontrar en internet por si a alguno de los oyentes le interesa encontrarlo, que se llama Amazonas Pleistoceno Park. En él cuenta sus teorías, sus investigaciones y también su vivencia personal. Y tanto como Luis Jorge como otros cuantos investigadores aseguran, incluso las evidencias parecen llevar por ese lado, aseguran que es muy probable la existencia de manadas transhumantes. Además serían un género transhumante de animal que estarían vagando de algún modo por algunas con hábitos nocturnos, en fin, estarían vagando por diversos lugares de la Amazonía. Esa sería una de las posibilidades de animales más interesantes. Además, recientemente se ha redescubierto una serie de madrigueras en el estado de Rondônia, por ejemplo, en Brasil y en algunos otros lugares, producidas por esos perezosos gigantes supuestamente hace al menos 10.000 años. Pero son madrigueras que se han encontrado con marcas de garras excesivamente recientes como para producir esto, incluso con restos de comida y restos de animales que servirían de alimentación a estos mapinguaris, eminentemente herbívoros, pero que también de vez en cuando comen alguna musaraña, algún pequeño animal. Con lo cual la teoría vendría a decir que esas cuevas, esas madrigueras han sido utilizadas en época muchísimo más reciente, ¿no? Y estaríamos hablando de en el momento actual o hace pocas décadas tal vez. Sin duda la deforestación está empujando a todas las especies animales y por supuesto los críptidos que pudieran existir también estarían siendo empujados por la deforestación y por el empuje del hombre hacia otras zonas, ¿no? En las cuales posiblemente serían más vulnerables o no encontrarían ese modo de supervivir como hasta ahora. Has hablado de los felinos, de todo tipo de felinos extraños que hay. En Perú, yo no soy un experto de la criptozoología peruana, por desgracia, pero sí que hay diversos casos, como tú comentabas. Tengo aquí algunos apuntes, por ejemplo, de jaguares, del león de la selva que llamaban, el gato montés de la selva peruana también llaman, son el llana puma, son varias descripciones de felinos extraños que no deberían estar en esa zona ni en esta época. Posiblemente sean vestigios de épocas pasadas que han logrado sobrevivir de algún modo a la época actual. Uno de mis favoritos, de mis críptidos favoritos, recoge perfectamente esto. Es Mokele Mbembe. Para aquellos amigos que no sepan quién es Mokele, le vamos a presentar brevemente. Sería una especie de dinosaurio, tamaño mediano, tamaño de un elefante más o menos, que viviría supuestamente en época actual en algunas zonas evidentemente muy intrincadas y de muy difícil acceso de Camerún y de la República Democrática del Congo, sobre todo alrededor de la zona del lago Telé, que es una zona pantanosa, ponzoñosa, donde no hay casi nadie, donde es casi imposible vivir, pero que sería un hábitat perfecto para este dinosaurio. ¿Por qué se piensa que existe? Hay un equipo francés, ha habido muchas expediciones a lo largo de los años, pero hay un equipo francés que desde hace aproximadamente 10-12 años hace al menos una o dos expediciones, cada vez un poquito más hacia el interior de la selva, cada vez intentan llegar un poco más lejos, con los cuales tengo contacto además,
y que pues están dedicando prácticamente su vida a la búsqueda de este Mokele y para, pues de algún modo para bueno, desarrollar su teoría de que existe. Estaríamos hablando de una zona en la que tanto geográficamente había quedado aislada durante millones de años de la evolución de las migraciones que se han producido en el continente africano, y también de algún modo geológico estaría aislada del resto del continente. Con lo cual, pues las condiciones que hace millones de años se producían en esa zona estarían produciéndose ahora también prácticamente las mismas, con lo cual esto podría haber dado lugar a la posible supervivencia de una colonia más o menos numerosa, por ejemplo, de diversos tipos de animales, entre ellos este Mokele, este pequeño, entre comillas, dinosaurio. Hay centenares de testimonios. Y como siempre, hago aquí un pequeño paréntesis, como siempre pasa en criptozoología, también hay algunas malas fotografías y malas imágenes, ¿no? Porque eso, por supuesto, en el mundo del misterio en general y en la criptozoología en particular, siempre trabajamos con eso, con malas imágenes y malas grabaciones. Pero estamos acostumbrados a eso, ¿no? Si no, ya no sería criptozoología, sino ya sería el okapi, del que hablábamos antes, ¿no? Pero bueno. Ajá. Digamos que el Mokelembembe sería un tipo de saurópodo, un saurópodo pequeño, sí. Porque digamos que los que existían, el Seismosaurus, el Diplodocus, en fin, tenían un tamaño bastante mayor al de un elefante, que es el que tú dices que es el que tendría el Mokelembembe. Y sobre todo que la zona de África, esa zona de África Central, digamos que ha estado emergida, a diferencia, digamos, de grandes partes de Sudamérica, sobre todo lo que ahora es Perú, que estuvieron sumergidas hasta geológicamente no hace tanto, ¿no? Cuando emergió la cordillera de los Andes, pero en el caso de esa zona de África ha estado emergida millones y millones de años, o sea, puede dar para supervivencias, pues, de seres, incluso de la etapa secundaria, ¿no? Como tú dices, un dinosaurio. Claro, sería una zona que habría sido estable geológicamente y por lo tanto la evolución todo esto podría haber seguido allí. Todo esto hay que cogerlo todo de puntillas, ¿no? y con mucho cuidado. Siempre hablamos en hipótesis, no tenemos por desgracia la prueba eficiente, pero sí que sería posible, más que en otras zonas, como tú dices, que hayan emergido o sumergido hace poco tiempo, en lo cual las especies que hubieran en ese momento no. Hay siempre una controversia con el monstruo del lago Ness y con otros tantos monstruos. Se dice que si es se dice desde que es un barbo gigante hasta que es un plesiosaurio. El plesiosaurio es un animal marino. El lago Ness es un lago dulce, de agua dulce, y que está a bastantes kilómetros del mar. La explicación que se quiere dar siempre, ¿no?, para que sea plausible la teoría del plesiosaurio, es que hay una conexión entre el lago Ness en este caso, y el mar, por el cual Nessie y su familia entraría y saldría, pues a demanda, por así decirlo. Bueno, pues es una explicación, yo creo que bastante arriesgada, pero lo es, ¿no?, para intentar explicarlo, sobre todo por eso, una zona en la que intentar explicar la presencia de un animal marino en una zona interior de agua dulce. Bueno, es una explicación más. Se utiliza como argumento en algunos de estos zonas lacustres que están más o menos cercanas a la costa. Por ejemplo, aquí en España también tenemos muchos, como decía antes, casi cada lago tiene su monstruo, pero hay uno bastante conocido que es el Drac, que es en un lago catalán, en el lago de Bañoles, en Gerona. A sus buenos 200 o 150 kilómetros de la costa, pero que también se intenta hacer ver que sería de esa manera como entraría y saldría un monstruo marino hacia una zona lacustre, ¿no? Bueno, es una teoría un tanto extrema, pero bueno, es una forma de explicar. Por ejemplo, no tenemos que olvidar la posible existencia a mi entender, de hombres salvajes, homínidos reliquia, homínidos como queramos llamarlo, en distintos lugares del mundo. Posiblemente Bigfoot no tenga mucho sentido que exista en un lugar a lo mejor tan urbanizado, a pesar de los grandes parques naturales y todo eso que hay en Estados Unidos. O el Yeti del Himalaya a lo mejor es un reclamo turístico más que otra cosa, pero sí que hay posibilidades de la existencia en algunos lugares, como en la región de Shoria, en Siberia más occidental, de Almas o de Barmanus,
en el norte de Pakistán, o de los Orang Pendek en las islas en Borneo. Es una posibilidad, pero sí que por los registros que hay, por esa ausencia de vedetismo del que hablaba antes, sí que parece que sean los que tienen mayores posibilidades dentro del grupo de los homínidos de poder existir. No sería muy descabellado en estos lugares que realmente han sido, como decíamos antes, muy estables geológicamente, con muy poca migración de otros animales o del hombre, que pequeñas colonias hubieran permanecido ocultas hasta ahora y que se hubieran podido desarrollar. Es difícil durante este grado de evolución hasta hoy, con esa endogamia que en teoría deberían tener estas poblaciones, ¿no? Produciría pues una pérdida tanto en cantidad como en calidad de la población, pero bueno, sería posible que así que hubieran llegado hasta nosotros. Y bueno, pues sería uno de los casos más interesantes. En España tenemos también muchos casos de nuestra versión local del Bigfoot o del Yeti, y hay una zona en concreto de los Pirineos, de la cordillera que separa España de Francia, en la que nuestro Yeti local, que depende de la zona, pero en general recibe el nombre de Basajaun, es un nombre vasco, Basajaun, podría seguir viviendo en una zona muy concreta de los Pirineos, que aparte de estar muy aislada, a una gran altitud y prácticamente poco hollada por el hombre, dispondría de una importante galería natural subterránea de pasadizos y de intrincados lugares donde sería muy fácil que, bueno, pues una población pequeña de estos hombres salvajes pudiera permanecer escondida a los ojos de los hombres. Ya digo, todo esto de la criptozoología hay que tomarla con los pies en el suelo. O sea, el 99,99999% de todo esto tiene una explicación. Pero bueno, me gusta quedarme con ese pequeño porcentaje, ¿no?, que nos hace tener esperanzas, ¿no?, de que lo inexplicable y lo extraordinario pues vive muy cerca de nosotros. Hay un documental francés que se puede ver en YouTube que se llama La otra humanidad, es de hace pocos años y trata precisamente este tema. Es un documental de ficción en el que idealiza que en unos años en unas investigaciones hechas por antropólogos, creo que eran alemanes y franceses, descubren precisamente en los Pirineos la existencia de el Homo Orcus, que llaman. Pues bueno, se inventan el nombre y sería pues una especie de sería la otra humanidad. Y lo que plantean es ese dilema entre el interés científico por estudiar a esa nueva especie que ha sobrevivido en la evolución junto a nosotros sin que lo supiéramos, junto con esos valores éticos que intentan mantener para preservar la cultura, la estabilidad y el bienestar de ese Homo Orcus que acaban de descubrir. Y se plantean en ese documental ese dilema siempre. Los criptozoólogos, lo que siempre plantean es que, bueno, pues les encantaría encontrar este tipo de poblaciones o de críptidos, sobre todo en este caso que están cerca a nuestra humanidad, ¿no?, como algo teórico, porque luego posiblemente el resultado del encuentro, del contacto, sería devastador para este grupo o esta especie, sería devastador. Tendría que hacerse de una manera tan tierna, por así decirlo, el contacto, con tanto cuidado, de un modo tan preservado y con tan poca publicidad, que posiblemente sería imposible de hacer por los intereses económicos y de todo tipo, científicos, claro, que estarían detrás de ello. Entonces, siempre comentamos muchas veces los que tratamos estos temas que idealmente nos gustaría encontrar algo así, pero realmente en el fondo no, que no se supiera, que existieran, que estuvieran allí, que gozaran de su vida como fuera, ¿no?, pero que no tuvieran contacto con el hombre moderno, porque posiblemente sería su destrucción. En este mundo moderno hay referencias de todo tipo y a veces utilizo referencias del mundo de la televisión, de las series, del cine y todo esto. Como he dicho antes con esta serie de Primal, hay una serie danesa que se llama Beforeigners, que trata
sí, que trata un asunto que es, no se sabe por qué, no es danesa, es Noruega, en la que de repente en Oslo aparecen, y luego en todo el mundo, aparecen diversos fogonazos de luz en el agua y de repente aparece gente como viajeros en el tiempo de épocas pasadas, de 3 épocas en concreto, del siglo XIX, de la época vikinga, están en Noruega, y de la época de la Edad de Piedra. Y aparte de, bueno, la trama, por investigar qué sucede y por qué es todo esto, lo que es muy curioso es las diferencias, claro, el choque cultural que se produce entre esos 3 grupos cuando llegan a la Noruega moderna y ven la modernidad que hay a su alrededor y cómo se integran o no, cómo mantienen sus costumbres, cómo se alían entre ellos. Y claro, los que de un modo peor se adaptan son estas personas que llegan súbitamente, y no sabemos por qué mecanismo, a la época actual desde la Edad de Piedra. No se adaptan directamente, o sea, viven con sus costumbres, al margen de la sociedad. Quiero decir, el choque cultural es tan enorme que yo creo que sería imposible absorber a una población neandertal o neandertal evolucionada a la sociedad actual. Creo que, por desgracia, terminarían siendo simplemente ratas de laboratorio, de algún modo, o grupos muy marginados en la sociedad, como por desgracia tenemos en algunos momentos de la historia y de nuestro planeta ejemplos claros, ¿no? Que se quedarían reservas, guetos, aislados de la sociedad, ¿no? Y simplemente sería, pues, malvivirían, ¿no? O sea, se habríamos arrancado de su hábitat, de su momento, para hacerles ser como nosotros, porque creemos que somos mejores, porque ese es ese es el egocentrismo del hombre moderno, ¿no? Creemos que somos mejores, ¿no? Y pues nuestra cultura es superior, y entonces yo creo que como dicen algunos compañeros, esto que existan, pero casi que prefiero no encontrarlos, ¿no? Porque si no va a ser su fin de algún modo, ¿no? Ahí es una zona muy caliente en cuanto a el encuentro con este tipo de entidades, ¿no? Almas, almasti, depende de la zona, si se llama, en la zona del Cáucaso. Hay una gran tradición de estudios por parte de estudiosos, valga la redundancia, de la extinta Unión Soviética, claro, era una zona de influencia, incluso zona geográfica suya, la mayoría de ellos. Hay un investigador español, Gustavo Sánchez Romero, que también ha pasado años en la zona y ha estado investigando la existencia de estos seres, de estos hombres salvajes en el Cáucaso, de estos almas, y tienen visos de posibilidades también, porque estamos hablando de regiones muy poco pobladas, muy alejadas de núcleos urbanos importantes, muchas de ellas, con recursos de todo tipo, recursos de ganado, de recursos vegetales como para poderse mantener, también zonas montañosas donde se pueden estar, y sería una de las posibilidades. La Academia Rusa de Ciencias, la Academia Soviética de Ciencias, perdón, tiene muy importantes documentos sobre esto. Incluso hay documentos militares en los que se habla de la presencia, el encuentro de unidades militares con algún ser de este tipo, siempre acabado, como por desgracia, mal para el alma en cuestión, pero en algunos casos incluso durante semanas fue preso de una unidad militar, recuerdo, y con un carácter muy agresivo, con muy poco entendimiento entre ellos, y al final pues que terminaron, recuerdo que el caso era, uno de los soldados decía que habían terminado disparándole, y que lo que más recordaba de ese momento era la tristeza que sintió el soldado, que lo comentaba, cuando disparó a ese ser, mitad hombre, mitad bestia, y en ese momento en el que perdía la vida descubrió la humanidad, o percibió la humanidad que había en ese ser, ¿no?, que estaba delante de, que él pensaba que era simplemente una bestia, ¿no?, sin más, pero percibió humanidad en él. Bueno, hay casos en los que se ha producido esta supuesta hibridación. Hay un caso muy conocido que es el de Zana, por ejemplo, que es una hembra supuestamente de una hembra de Alma, de Almasti, de la región caucásica, hace como un siglo y medio por ahí, de la que se consiguió a través de sus parientes extraer ADN y analizarlo, ¿no?, recientemente, en el que se ha averiguado que esta Zana
realmente ha sido, aparte de sus características físicas simiescas, por así decirlo, o neandertales evidentes, se descubrió que parte de su ADN había sido, en época anterior, un cruce entre Homo sapiens y una especie que no sabemos cuál es, pero que posiblemente fuera neandertaliana o similar, al menos en la zona. Con lo cual, bueno, pues esto estaría hablando, por un lado, de que ese contacto que hubo entre sapiens y neandertales hace, pues parece ser que el último momento fue en Europa, posiblemente en el norte de la península ibérica o sur de Francia, hace 30.000, 40.000 años o algo así. Posiblemente en algunas regiones del planeta se retrasó mucho más ese contacto, es decir, había poblaciones neandertales vivas que tuvieron contacto con sapiens, con hombres modernos, y que produjeron este tipo de hibridación, este tipo de confluencia entre las dos especies. Este caso de Zana, y hay algunos más que son menos conocidos así en general, permitirían hacer creer que la existencia de estos seres, de estos neandertales, de algún modo, estaría mucho más cerca de nosotros en el tiempo, al menos hace poco más de un siglo, si no menos, pero al menos hace poco más de un siglo. De vez en cuando se encuentran familias, incluso familias enteras, de seres con apariencia, bueno, pues con características físicas, morfológicas extrañas, que podrían hacer creer que estamos ante el descendiente de un cromañón, de un neandertal o algo así, al menos la creencia estética que tenemos en ello, pero que luego realmente lo que se ve es que son individuos con algún problema mental y físico. Es que estoy recordando, no recuerdo el año ahora mismo, también en la región más o menos, una familia que se encontró que eran varios miembros que andaban a cuatro patas, hablaban entre ellos con gestos, con gruñidos, y se pensaba, no recuerdo el dato, si lo recuerdo durante el programa os lo cuento, pero ahora mismo no me acuerdo del año, en el que se suponía que era pues una familia descendiente, ¿no? Un claro síntoma descendiente de neandertales o incluso de cromañones. Investigando, se investigó a la familia, se hizo pruebas, realmente eran seres afectados por una serie de deformidades físicas congénitas que les hacían tener ese aspecto, ¿no? Quiero decir, no es neandertal todo lo que reluce, pero sí que puede haber algún caso como este de Zana, en el que, bueno, la ciencia atestigua que su ADN no es Homo sapien al 100%, sino que en un momento hubo un cruce en el que Zana salió de él, ¿no? Y los descendientes de Zana mantienen todavía ese porcentaje de ADN no sapiens que les hace ser diferentes, claro. Todavía hay descendientes de Zana, sí. Las pruebas de ADN, no recuerdo el año, pero es de hace, relativamente pocos años. No sé si en la revista Año Cero, una revista española que se dedica a estos temas, se publicó una nota, hará 5 años como mucho, en el que precisamente ayer la tenía por aquí delante, ahora mismo no la encuentro, pero no más de 5 años, en la que se publicó una nota sobre el estudio que se había realizado sobre este ADN de Zana por parte de algunos laboratorios norteamericanos, me parece que era, no sé si era de Sykes, que también es el mismo científico que hizo hace 3-4 años un estudio sobre ADN de Yeti, que no sé si os sonará, que comparaba que era posiblemente esas muestras que él estaba analizando eran de una especie desconocida de oso de la región, no sé si os sonará. Creo que fue Sykes el mismo que realizó este estudio del ADN de los descendientes de Zana. Qué interesante. Y bueno, muy aparte de ello, entonces, dejando por un momento los homínidos, al parecer supervivientes de tiempos pasados, quisiera por favor que ahondaras un poco más en los voladores, ¿no? Porque hemos hablado ya de los dinosauricos, por decirlo así, como el embembe. Hemos hablado también un poquito de los felinos, pero por ahí estos voladores son quizás los que representan un enigma aún mayor, porque, bueno, al menos un ser, digamos, cuadrúpedo,
o un ser bípedo como sería uno humano, se puede esconder en una cueva y permanecer siempre a ras de suelo, pero un ser que vuele y que cómo aparece, cómo desaparece, lo vería volando al menos algunas comunidades de personas. Y también muy aparte de eso, algo que yo ya lo he leído más en literatura ufológica, y es cuando te hablan de esos supuestos ovnis, entre comillas, entendiéndolos como eso, como objetos volantes no identificados, que parecen más bien cosas biológicas, ¿no? Estas medusas gigantes que algunos han visto en los aires, o estas como serpientes voladoras que hasta se han visto en los exteriores de la atmósfera, y que ya te hacen pensar no tanto en artilugios aliens, sino más bien en vida de algún tipo. Pues vamos a empezar por lo primero que has comentado, que es el tema de los seres voladores. Dentro de los seres voladores hay algo muy interesante que son los humanoides voladores también, quiero decir, porque eso ya es el rizo sobre el rizo. Bueno, pues y dentro de eso hay una amplia literatura y una amplia casuística de humanoides voladores, desde el paranormal Mothman, por así decirlo, hasta, bueno, pues casi cualquier cultura de época inmemorial tiene hombres alados que de vez en cuando aparecen en su hábitat. Pero aparte de eso, luego tenemos casos muy concretos que son estos reptiles voladores, estos pterodáctilos arrancados de la noche del tiempo, que de repente aparecen en distintos lugares del mundo. Yo diría, hay dos casos muy concretos, también con ciertas posibilidades de existencia, y luego alguno más por ahí. Uno es el del congamato. Es un reptil volador, un pterodáctilo, que vive en África, en el África subsahariana, en el África negra, en el centro de África, y que tiene un arranque en la mitología de la zona, pero que ha tenido muchos avistamientos en el último siglo y medio hasta ahora. Bien decías antes una cosa, que es que para las poblaciones locales la mayoría de estos animales son conocidos, pero no son conocidos para el gran público hasta que no viene alguien de fuera y le da publicidad. Pues esto ha sucedido en África con muchos de estos animales. Por ejemplo, hasta hace 2 siglos, siglo y medio, durante el proceso de colonización por parte de los países europeos, llamémosle Alemania, Bélgica, en estos casos, en esta zona en concreto, Alemania, Bélgica, en menor medida Gran Bretaña o Francia también, España, fue cuando se dio a conocer estas leyendas y estas historias que las tribus locales hablaban sobre la existencia de estos enormes reptiles, o en principio aves, porque no se sabía muy bien qué era, reptiles voladores con un aspecto absolutamente de pterodáctilo, ¿no? Que, bueno, pues con los cuales estaban acostumbrados a vivir. Ellos los mencionaban como si hablaran de una jirafa, de un elefante o algo así, con mayor extrañeza y menor número de ellos, pero bueno, era parte de su vida cotidiana, de algunas regiones en concreto. Lo mismo sucede casi al otro lado del mundo, en este caso con los ropen, que sería la versión africana del congamato, pero en Papúa Nueva Guinea. También serían unos seres alados, con aspecto alas membranosas, gran envergadura, con malas pulgas, por así decirlo, o sea, con mal humor, y que estarían en unas regiones muy concretas, en una isla en concreto, sobre todo en volcánica, en la que, bueno, pues se habrían hecho fuertes de algún modo, ¿no? Y serían, pues, de algún modo relativamente fácil su observación. Luego tenemos una parte de seres alados, también de algún modo relacionados con los pterodáctilos, pero ya podríamos hablar también que serían aves, sería el de los Thunderbirds en Estados Unidos, de los aves del trueno, que llaman. Claro, que serían enormes seres alados que posiblemente sí que han tenido una existencia histórica real hasta hace pocos milenios, pero que todavía algunos testigos indicarían que seguirían existiendo en los cielos de Estados Unidos. En la vieja e industrializada Europa sucede algo parecido también, incluso en España. En España hemos tenido casos
recientes en la zona sur, en el Levante, sobre todo el Levante es una zona también muy caliente para estos avistamientos de pterodáctilos. Hemos tenido varios casos con la presencia de pterodáctilos en poblaciones, o sea, en áreas urbanas, quiero decir, no en campos, ni en montañas perdidas, ni nada, sino en las propias áreas urbanas, con testigos supuestamente fidedignos, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos esa grandísima extrañeza que produce que en los cielos de medio planeta todavía siguen existiendo seres voladores que producen mucha sensación. Hay un proyecto de Lon Stickler. Lon Stickler es un investigador de Estados Unidos que se llama el proyecto Human Winged, o sea, el proyecto del hombre alado, que lo que hace es está recopilando a nivel mundial, está haciendo una gran base de datos a nivel mundial con todos estos casos de extraños humanoides alados y otro tipo de seres, de criaturas aladas paranormales y paracientíficas, ¿no? De todo tipo. Lo ha hecho a raíz de la explosión de casos que se ha producido en Chicago desde hace 5, 6, 7 años sobre todo, pero viene de más atrás el asunto, el llamado el Chicago Mothman, el Mothman de Chicago o el fantasma de Chicago, que es una versión del Mothman de los años 60 de West Virginia, pero que se está produciendo ahora mismo, es un caso vivo que se está produciendo ahora mismo. Casi cada semana hay contactos, avistamientos, imágenes, nuevas pruebas en la región en la ciudad de Chicago, sus suburbios y el lago Michigan, en el que se están produciendo, pues en los últimos 5, 6, 7 años, más de 200 casos con la presencia de este ser alado monstruoso, alto, grande, ojos rojos, presencia imponente, humanoide, negrísimo, ¿no?, que asusta claro, a la población local y que se ha radicado de algún modo, sobre todo en los alrededores del aeropuerto de O'Hare. Los avistamientos alrededor del aeropuerto son constantes por parte del personal del aeropuerto y por los investigadores que se acercan a buscar la solución a este enigma. Lon Stickler ha creado esta base de datos que en poco tiempo se está haciendo muy grande y que será pública para todos, ¿no? Y Fernando, no me olvido de tu segunda pregunta, que es la de estas entidades biológicas que se pueden confundir con ovnis, con algo así. Bueno, he tenido la suerte de colaborar con Daniel Ransanz. Daniel Ransanz es un ingeniero español, un investigador, que ha escrito hace poco un libro Biosférica. Biosférica. Pues a ese libro me refería. Tuve la suerte de colaborar con él en ese libro, escribí el prólogo de Biosférica y un pequeño capítulo también sobre él, sobre lo que yo llamo las selvas aéreas, ¿no?, que serían los lugares donde estos biosféricos, por llamarlo de algún modo, estas criaturas vivirían. Y básicamente la teoría biosférica lo que viene a intentar aportar es, a través, como lo has leído, lo conoces perfectamente, a través de una serie de casos, pues lo que viene a explicar es la posible existencia de criaturas atmosféricas en las altas capas de la atmósfera y más allá, desconocidas para la ciencia, con ese aspecto de, pues un tanto intangible, con movimientos de medusa, con amorfos en algunos casos, serían seres vivientes dotados posiblemente de cierta inteligencia, no estamos hablando de ser inteligente, pero sí de cierta inteligencia, cierta consciencia, que en algunos casos se dejarían ver en capas más bajas de la atmósfera y que incluso sus cadáveres, sus desechos podrían haber sido recogidos en tierra a través de esos fenómenos de caída de lo que se llama de maná del cielo, que llaman a veces, o de esos tejidos sedosos o de esos restos gelatinosos que a veces han sido encontrados en diversas regiones del mundo. Esto vendría a explicar de algún modo también parte del fenómeno ovni, porque estaríamos hablando de ovnis biológicos. No serían criaturas que viven con nosotros desde siempre posiblemente y que vendrían a explicar parte, al menos,
de los avistamientos OVNI que se vienen viendo en el mundo. Ransanz es uno de los mayores divulgadores que hay sobre esta teoría y bueno, pues también en internet tiene muchísima información sobre esto, vídeos sobre ello, ¿no?, que explican mucho mejor que yo, que soy un profano en esto, cómo, o sea, todo este proceso que le ha llevado a crear esta teoría o a defender esta teoría de la biosférica, de la biología espacial atmosférica. Así es, exactamente, porque bueno, hay otro caso que también entraría quizá dentro de todo esto de la criptozoología, pero que al final parece que no, parece que más bien se trata de una cuestión de desconocimiento de la técnica de la fotografía y todo eso, que es el de los ROTS. ¿No? Los ROTS. Que dicen sí. que, bueno, los ROTS, pero hay personas que han intentado hacer símiles de esas fotos y se logran con cierto nivel, digamos, de pericia, cuando viene un insecto a gran velocidad o un ave, y poniendo determinada exposición y todo ese tipo de cositas de la fotografía. Entonces, o no sé si tú piensas que de repente hay algo más que eso. No, realmente no creo en los ROTS. Te explico mi teoría y mi experiencia con ellos. En un principio era, bueno, no tenía ni... Yo con todo vengo a decir que a todo lo que conozco le doy un 10 sobre 10 para empezar. Luego ya hay que seguírselo ganando para mantener el 10 o ya va bajando, ¿no? Pero de momento todo es un 10, es decir, puede ser, porque no vamos a tener la mente abierta. Lo que ocurre es que la experiencia que he tenido con casos que he conocido y otros que he investigado personalmente me ha hecho creer que no. Te cuento, durante un par de años estuve investigando un caso aquí en España, en el sureste, en Murcia, con un agricultor de la zona que, bueno, pues grababa con sus cámaras de vigilancia numerosos ROTS, perfectos ROTS, maravillosos ROTS. Bueno, pues estuvimos haciendo diversas pruebas y grabábamos lo mismo con su cámara de vigilancia que con un teléfono móvil. En el momento en el que el insecto, eran insectos casi siempre, algunas veces era un trozo de la vegetación de al lado, arrastrado por el viento, que insectos pasaban por delante de la cámara de vigilancia, era una cámara de vigilancia normal, de estas que ponen en una finca, pues para de estos con detectores de movimiento y eso, el insecto se convertía en un ROT. Tenemos las imágenes del insecto por un lado, pasando por la zona, y desde el otro lado, vista esa imagen del insecto convirtiéndose en un ROT de libro, perfecto, maravilloso, precioso, pero un insecto al fin y al cabo nada más. Además, ese caso es muy curioso, lo vimos porque estuvimos grabando durante 2 años, no todas las noches, pero podemos tener más de 150 o 200 horas de grabación, ¿no?, con algo interesante de ese lugar, porque además había algo realmente extraño que nos llamaba la atención y que no supimos qué era, aparte de los ROTS que aparecían. No era nuestro interés los ROTS en estas grabaciones, era otra cosa. Era una especie de filamentos o algo así que aparecían en las grabaciones y que parecían responder a estímulos sonoros, estímulos de voz, y que parecían tener algún patrón de inteligencia, ¿no?, o por lo menos de entendimiento hacia las órdenes que le dábamos. Bueno, era una especie de locurón, la verdad, no de todo esto, ¿no? Pero nos interesó mucho el asunto, ya digo, y de repente aparecían muchos ROTS, pero vimos que eran insectos y más. Bueno, al final descubrimos que esos extraños manchas tubulares o formas tubulares que, bueno, parecían moverse a su capricho independientemente del viento y que incluso hacían caso a nuestras órdenes o a nuestros requerimientos, al final pudimos descubrir que eran telas de araña. Y lo descubrimos de la misma manera. Nos desilusionamos muchísimo, pensábamos que habíamos descubierto una nueva forma de vida, una especie de biosférica casi a nivel del suelo, pero nos desilusionamos muchísimo, nos quedamos realmente afectados cuando descubrimos que eran simplemente arañas, telas de araña y filamentos de seda de las arañas, que por una extraña confluencia de las luces de la zona,
la cámara y a lo mejor nuestras ganas de encontrar algo extraño, nos había confundido durante muchos meses, hasta que descubrimos de esa manera, haciendo grabaciones con distintos tipos de cámara, que lo que estábamos grabando y pensábamos que era una criatura desconocida, ¿no? Eran simplemente telas de araña. Y con el caso de los rods, ya anteriormente a esto había tenido algunos encuentros con rods que no me habían satisfecho para nada, y ya con esto descubrí claramente que realmente son aberraciones que producen algunas cámaras en la imagen, en la grabación, y que bueno, pues producen este efecto de distorsión que crea la apariencia de un ser helicoidal o alargado o con este aspecto tubular, que podría parecer, pues eso, un biosférico u otra entidad desconocida, pero realmente, a mi modo de ver, se trata simplemente de aberraciones de las cámaras de grabación, y no son críptidos o animales desconocidos o entidades desconocidas. Y respecto, ya para ir finalizando, a estos casos que, si se quiere, son más extraños dentro de lo extraño, en el caso, por ejemplo, del Bigfoot, pero también de otros seres críptidos o supuestamente críptidos, en relación con lugares de sucesos paranormales o lugares más que nada de avistamientos y presencia ovni, o incluso, como lo dije casi al inicio, que se presentan casi al unísono, a la vez, ¿no? El críptido en clara relación con esta supuesta aparición paranormal o ufológica. Algunos casos que conozcas que te parezcan resaltantes. Es cierto que hay una parte de la criptozoología, es un estudio fronterizo con muchos otros estudios, y entre ellos el tema ovni, el fenómeno ufológico, porque hay casos en los que se produce, al tiempo que se está produciendo la presencia o el avistamiento de un ser en tierra, hay luces en el cielo, luces extrañas, que cualquier estudioso o aficionado a la materia diría que se trata de un ovni. Hay muchos casos de estos, muchos casos muy bien documentados, por ejemplo, en Norteamérica, también en España en algunos casos. Este caso que comentaba antes de la matanza de Taco en Tenerife, también se dieron estos casos en los que durante la presencia de el ser en tierra que estaba realizando estas matanzas en distintas granjas de la zona, de estos animales domésticos, estos animales de granja, perdón, había luces en el cielo, luces extrañas, estacionarias, no eran con movimientos extraños, es decir, lo que venimos hablando en el mundo del misterio como un ovni también de libro, por así decirlo, ¿no? Luego se han producido casos bastantes también en los que testigos han tenido encuentros cercanos con estos ovnis, en los que se ha visto entrar y salir de ellos a entidades tipo Bigfoot, seres altos, peludos. Imaginemos a Chihuahua, pero en versión terrestre. Que entraban y salían de estos ovnis, incluso en la clasificación clásica de la tipología de extraterrestres de Adamski, aparecen este tipo peludo, entre ellos es uno de estos tipos, y también los chupacabras. Chupacabras, una de las teorías, indica que serían unos entes biológicos creados por seres extraterrestres que de algún modo lo que harían en nuestro planeta sería recolectar muestras biológicas para su estudio. De algún modo serían eso, una especie de robots biológicos al servicio de estas entidades extraterrestres que harían esta labor. Aquí ya estamos, creo que hablando, o sea, teniendo en cuenta muchas cuestiones previas. Primero, la existencia de vida extraterrestre. Segundo, que tengan algún interés en nuestro planeta.
Tercero, que vengan en misión científica. Cuarto, que hayan creado un ser como el chupacabras para recolectar no sabemos qué. Y quinto, que el chupacabras le funcione bien en esta misión de ir, recoger y volver. Bueno, son muchas premisas, ¿no?, para que sean ciertas. Pero vamos a suponer que sí. La historia de la ufología está llena de estos casos, ¿no?, de ovnis, Bigfoots y chupacabras que aparecen y desaparecen así pues como por arte de magia. Luego es cierto que muchas de estas entidades criptozoológicas, sobre todo lo que son aves extrañas o seres voladores extraños, junto con Bigfoots y Alien Big Cat, todos estos que tienen una aparición tanto paranormal, sí que parecen tener querencia en muchos casos por algunas zonas concretas. Es decir, parece que hay lugares de poder o de atracción de fenómenos paranormales en los que se juntan desde orbes, ovnis, Bigfoots, todo tipo de apariciones de seres extraños, como seres de otra época. Hay muchos lugares en el mundo. En España tenemos algunos también, en Tarragona, por ejemplo, en Cataluña. Hay un lugar muy concreto, de muy poco espacio, en el que se producen gran cantidad de fenómenos de este tipo, pero desde la presencia de, como digo, de personajes ataviados con ropajes de siglos pasados, que parecen deambular por allí de ese modo en el que parecen no estar interactuando con su entorno, sino como si fuera una imagen proyectada desde otra dimensión o desde otra realidad, ¿no?, junto con la presencia de felinos extraños, ovnis y Bigfoots, todo en una región de 10 kilómetros cuadrados en las que se produce una intensidad de fenómenos extraños que no es normal, no tiene parangón, a lo mejor con la cantidad que se producen en el resto de la región, por ejemplo. Sí que es cierto que parece que hay esos lugares, ¿no?, de atracción. Igual que también hay personas que atraen, o de algún modo parece que atraen los fenómenos a los que les pasa literalmente de todo. Porque tenemos el caso de una persona que ve un ovni y bueno, pero también existe el caso de esa persona que ve el ovni. Poco tiempo después tiene un contacto con un Bigfoot. Poco después se le aparece no sé qué, tiene llamadas extrañas, le aparecen hombres de negro en la puerta. Quiero decir, también hay personas que parece que atraen ese tipo de fenómenos y no son charlatanes, no son personas a las que a lo mejor no podamos creer, sino que de algún modo, pues bueno, atraen o son el caldo de cultivo maravilloso para que esos fenómenos extraños se produzcan a su alrededor o en la zona, ¿no?, una zona en concreto. El mundo del misterio, Fernando, como sabes, es muy extraño y es muy poco tangible y abarcable, y casi cualquier posibilidad está abierta para dar una explicación, claro. Así es. Bueno, quisiera agradecerte, Javier, por esta intervención, por haber estado en este programa de Misterios al Anochecer, y quizá ya como colofón, que menciones así brevemente algunos, para que la gente vea que no estamos hablando de asuntos gaseosos que no se pueden concretar. Algunos seres que fueron en su momento críptidos, fueron tradiciones, habladurías, y de pronto resulta que la ciencia comprueba que eran reales. Tenemos uno, el Okapi, que ya lo hemos mencionado hasta 2 veces, pero sí que hay otros, incluso alguno que volvió de muchos millones de años en el pasado, un pececillo muy conocido en el mar. Sí. Pues mira, te acabas de referir a uno de los más famosos excríptidos, ¿no?, del mundo, que es el celacanto, que durante 65 millones de años parece que estuvo extinto, hasta que al sureste de África fue hace, no llega a un siglo, creo recordar, tiempo, fue encontrado en un mercado local por un local del lugar que, bueno, pues contactó con un científico interesado de la zona, y así pues llegó hasta las enciclopedias actuales la existencia de celacanto, este verdadero superviviente de hace 65 millones de años, de coetáneo de los últimos dinosaurios. Es tan extraño
que tardó al menos 20 o 15 o 20 años en encontrarse el segundo ejemplar, creo que fue en Comores. Quiero decir, es un ejemplar existente, pero realmente raro. Las pescas, las capturas de celacanto, aparte que son accidentales, ¿no? Y las visualizaciones de ello son muy escasas todavía. Pero ahí tenemos la posibilidad de que un animal supuestamente extinto desde hace millones, no estamos hablando de hace 1000, 2000, 3000 años, sino millones de años, pues se haya podido volver a la vida. Tenemos el caso del orangután. Cuando los primeros exploradores europeos llegaron a las selvas de Borneo, Sumatra, Java, los locales le hablaban, igual que ahora hablan del orang pendek, hablaban del orang után, ¿no? Una especie también de hombre salvaje, peludo, huraño, esquivo, fuerte, maloliente, que vivía en las selvas de la zona. Una población nueva, una tribu nueva, asumirían los holandeses, los colonos, los exploradores holandeses, alemanes de la época y tal en la zona, hasta que descubrieron orangután, una nueva especie de primate que ahora pues es muy conocido y en cualquier centro zoológico del mundo puede existir. Y no olvidemos, también le hemos mencionado antes, el calamar gigante, el mítico kraken de las leyendas marinas desde hace siglos, ese ser descomunal que atrapaba barcos, los hacía hundir y los zozobraba, o que era la comidilla en los puertos de los siglos pasados entre los marineros que contaban las historias de sus encuentros con él, algo realmente mitológico como para la mitología nórdica, que de repente, y cada vez menos, está siendo cada vez más estudiado, más conocido y mucho menos mítico. El calamar gigante ha pasado a formar parte de los museos de España y colecciones de ellos. En Asturias hay uno de los caladeros más importantes del mundo, junto con el de Canarias y el de Nueva Zelanda, de calamares gigantes. Cada vez son más estudiados, cada vez son más encontrados. Sí que es cierto que todavía se intenta alimentar la leyenda de calamar gigante con la posible existencia de un calamar colosal, que lo llaman el Hamiltoni, que sería un calamar de al menos 40 metros de longitud, ¿no? Que recordemos que los actuales, los arquiteutis de mayor tamaño capturados ahora, pues pueden tener entre 12, 15 metros. Se supone que son ejemplares inmaduros todavía, pero de no más de eso se han conseguido capturar. Pero el Hamiltonis llegaría hasta 40 o más metros. Lo comparan siempre con el tamaño de un autobús de buen tamaño, ¿no? Imaginemos, ¿no?, que estamos en la playa y de repente pasa un autobús con tentáculos delante de nosotros. Ese sería el Hamiltonis. Y se supone, por algunas evidencias encontradas en cachalotes y en otros animales, las marcas de las ventosas y tal, que ese calamar podría existir, ¿no? También hay detractores, lo cuento muy brevemente, que dicen que esas marcas en los cuerpos, en las pieles de estos cachalotes y otros mamíferos marinos podrían haber sido marcas de peleas con calamares, pero que de hace años que, según va pasando el tiempo, al crecer el calamar, esa marca también va a crecer, al crecer el cachalote, esa marca también va creciendo, ¿no? Y parece que se sobredimensiona, ¿no? La marca antigua, ¿no? Al haber ido creciendo con la piel del cachalote. Bueno, pues son teorías, ¿no? Pero bueno, ahí también tenemos esa parte de misterio posible. Así que bueno, luego cada año aparecen literalmente miles de nuevas especies en el mundo que son descubiertas por los biólogos o naturalistas. Sí que es cierto que la mayoría de ellas son insectos, artrópodos, pero de vez en cuando sí que tenemos la evidencia de una nueva especie de primate. Hay regiones, por ejemplo, básicamente inexploradas. Hay un parque natural en Vietnam donde raro es el año que no aparecen decenas de nuevas especies animales. En Latinoamérica se producen siempre constantemente aparición de nuevas especies de pájaros, ranas, anfibios de todo tipo. Es decir, la biodiversidad del planeta aún está por ser encontrada. Cierto es que lo interesante a nivel general sería encontrar un moquele, ¿no? Yo decía, madre mía, un dinosaurio en el día de hoy, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que el planeta nos sigue reportando cantidad de sorpresas en cuanto a nueva fauna. Ya no hablemos de la flora también, pero en cuanto a nueva fauna, que bueno, pues
nos hace pensar que no todo está descubierto y que quizás algún día tengamos la suerte de tener una gran sorpresa, grandes titulares en la prensa, ¿no? Bigfoot existe, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, veremos, como hablábamos antes, a ver cómo cocinamos la relación con Bigfoot entonces, ¿no? Cuando lo veamos. Así es, yo creo que más posibilidades que encontrar a Bigfoot tiene incluso Mokele Mbembe, porque Bigfoot ya como lo conversábamos, tiene cierto componente paranormal ufológico, ya sabemos que esos se esconden muy bien, ¿no? Así que, Sí. bueno, o a Laurent Pendek también. A mí me gustaría mucho que se encuentre a Laurent Pendek, claro, también con el temor de lo que tú has mencionado de que para ellos significaría todo un peligro, pero encontrar pues a humanos pequeñitos de los bosques que se comenta según la ciencia que tenían ya una cultura rudimentaria, los hombres de flores, incluso podían quizá articular algunas palabras, lo cual coincide con las leyendas locales. Sería muy interesante, ¿no? Cierto. Sería quizá ver un poquito de nuestro pasado en vivo y en directo, ¿no? Sin máquina de tiempo. Sí, sería una forma, en un hipotético mundo en el que todo fuera feliz y maravilloso, sería muy interesante encontrar este tipo de especies, de criaturas, de compañeros, ¿no? Del planeta, y poderlos estudiar en un plano de igualdad. Es decir, conocerles al tiempo que nos conocen y aprender unos de otros. Por eso digo que en un hipotético mundo feliz, no sería eso maravilloso. Pero bueno, no lo descartemos. Así es. Bueno, Javier, muchas gracias por haber estado en este programa de Misterios al Anochecer. Sé que no será el último, así confío en ello. Y pues, eso espero. De hecho que sí. Un gran abrazo, y pues para quienes nos estén escuchando, ha sido Javier Resines, quien ha indagado mucho en todo el mundo de la criptozoología, la ha investigado a fondo, y hoy nos ha compartido bastantes datos muy interesantes, y estoy seguro que para la mayoría de ustedes también desconocidos hasta ahora. Así que recuerden sobre todo que nuestro mundo es un hervidero de formas de vida que muchas veces ni nos imaginamos. Nuevamente, gracias, Javier. Un abrazo, Fernando, muchas gracias a ti. Nos observan. ¿Quién? ¿Los habitantes de Marte? ¿Qué cosa? Domingos de 8 a 10 de la noche, Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú, y en Spotify como Reflexiones y Misterios con Fernando. 99.5 Imperial 2 Lima Sur se encuentra con Misterios al Anochecer.